diario de esos pacientes, porque eran pacientes con factores de riesgo, y les informaba, ¿no? Los signos de gravedad en los cuales debería acudir al establecimiento de salud. Y bueno, los antibióticos no estaban indicados, ¿no? En el tratamiento de lo que eran las neumonías graves, ya, o sea, pacientes con saturación menor de 94, un PAFI menor de 300, o sea, con insuficiencia respiratoria, ¿no? Con una frecuencia mayor de 30, ya era un caso severo, ¿no? Grave, con infiltrados pulmonares mayores de 50%, ¿no? Presencia de consolidaciones, los pacientes podían evolucionar a formas graves, y es que ya no podían, o sea, estaban en una forma grave y llevaban el tratamiento, ¿no? Las recomendaciones era aplicar la escala de Quick-SOFA para ver si estaban en una sepsis, ¿no? Y es la estratificación de los pacientes, ¿no? Según ISARI, que es un protocolo que se aplicaba, ¿no? Entonces, para ver si el paciente, valorar la sobrevivencia, ¿no? Para valorar sobrevivencia. Entonces, aquí vemos, ¿no? Lo que usamos para, los parámetros que usamos para valorar el SOFA, todos ya sabemos, ¿no? Son seis, en las cuales, o sea, valoramos el sistema respiratorio, renal, hepático, cardiovascular, hematológico y neurológico, ¿no? Y según esto me sale mi SOFA y veo mi severidad en lo que es sepsis, ¿no? Y el ISARIC 4C, ¿no? Que nos ayuda para ver la mortalidad, ¿no? Entonces veíamos los grupos de riesgo, ¿no? Según el puntaje que nos salía, con lo que íbamos evaluando, ¿no? Nos iba, por ejemplo, si el puntaje era 3, baja mortalidad. El puntaje estaba entre 4 y 8, mortalidad intermedia. El puntaje estaba entre 9 y 14, ya tenía una alta probabilidad, ¿no? Y ya, si te estaba mayor de 15, la probabilidad de fallecimiento era mayor del 61%, ¿no? Los exámenes que se solicitaban a los pacientes con SARS-CoV-2, tenemos un hemograma completo en el primer contacto con el establecimiento para tener como base cómo se iba dando la gasometría, ¿no? En pacientes que requerían aporte oxigenatorio, gasometría era eh, la indicación, la primera indicación, ¿no? Y en pacientes que no requerían oxigenatorio, claro, era la pulsioximetría, ¿no? Entonces, también los electrolitos, glucosa, urea, creatinina, para valorar lo que era función renal, proteína C, la proteína C reactiva, se encontraba elevada en los pacientes con dengue, ¿no? Y no precisamente era un cuadro infeccioso, sino era un cuadro inflamatorio, ¿no? Entonces, con un marcador se elevaba. La ferritina igual, ¿no? Entonces, la elevación de la ferritina, el dímero D, nos ayudaba para, como un predictor de severidad, ¿no? El lactato de deshidrogenasa también, y la procalcitonina lo utilizamos para determinar que el cuadro solamente sea un cuadro viral y que no se haya agregado o sobreagregado un cuadro infeccioso, ¿no? Ya que en el cuadro infeccioso la procalcitonina se elevaba. También se le solicitaba al paciente un electrocardiograma y un TACAR, porque ya les había mencionado, ¿no? Que había también afectación cardíaca, muy aparte de haber afectación pulmonar, ¿no? Y la indicación era atacar, y como les digo, los estudios se hicieron con TACAR, no con radiografía o con ecografía, ¿no? Se les da oxigenoterapia según requerimientos, ¿no? El objetivo era una saturación de 94 a 96, ¿no? A los pacientes sin patología crónica y a los pacientes que ya tenían ya su problema de fondo, ¿no? Su fibrosis pulmonar, su EPIT, su fibrosis quística, ¿no? Solamente era mantenerlo entre 88 y 92. Entonces, para esto usábamos dispositivos, ¿no? Cánula binasal, mascarilla simple, máscara Venturi, según sea el requerimiento, ¿no? O máscara de reservorio en algunos casos y en algunos casos necesitaban intubación endotraqueal. Hasta aquí lo que hemos hablado es de COVID-19. Ahora vamos a hablar acerca de influenza. Bueno, en, en influenza, bueno, la influenza como definición es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por el virus de influenza que infecta la nariz, garganta y en algunos casos los pulmones, ¿no? Entonces la influenza como tal, hay lo que conocemos como la gripe estacional, ¿no? O sea, van a circular
circula todos los años, tanto en el hemisferio sur, el hemisferio norte, va a depender en lo que es la temporada entre otoño y invierno, se van a desarrollar cuadros epidémicos, ¿no? O pandémicos, dependiendo. La mayoría de años son epidémicos, ¿no? Se dan epidemias aisladas en algunos sitios, ¿no? Con la circulación de una determinada cepa, ¿no? Entonces la influenza ya más adelante vamos a ver, ¿no? El grupo A, influenza tipo A, influenza tipo B, ¿no? Las que están asociadas a las pandemias como tal es la influenza tipo A, ¿no? Y en particular la H1N1, ¿no? Durante el ciclo pasado han habido 4 pandemias, ¿no? Las que más recordamos son la pandemia que se conoció como la gripe española, ¿no? Que cobró más vidas que cualquier guerra que haya habido, que cualquier pandemia que haya habido, ¿no? Es la pandemia de 1918, la gripe española, ¿no? Y la última que hemos tenido es por esto también por influenza, es la de lo que conocían como la gripe porcina, ¿no? La que se dio en México, la que apareció en México y se dio también, ¿no? O se extendió a nivel mundial, ¿no? Entonces, en esta pandemia del año 1918, empezó en febrero de 1918 y terminó en abril de 1920, ¿no? El inicio fue en Kansas, Estados Unidos, y bueno, los casos probables fue la mitad de la población del mundo, ¿no? Los fallecidos se calcula, ¿no? Porque no hay registros exactos entre 50 y 100 millones, ¿no? Y algunos hablan del 3 al 6% de la población mundial. Y en algunos casos, en algunas poblaciones, ¿no? Como Alaska, por ejemplo, se calcula que hasta el 90% de algunas poblaciones fallecieron, ¿no? Todo el cuadro empieza en un centro militar en Kansas, en Estados Unidos, ¿no? Empieza los pacientes con la sintomatología, ¿no? Fiebre, tos, congestión nasal y hacían neumonías. Entonces, estos se fue extendiendo a los diferentes cuarteles que habían en Estados Unidos. Y posteriormente, estos mismos soldados tenían que viajar, porque se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial, tenían que viajar a Europa. Entonces viajaron y desembarcaron en Francia. En Francia se dio el otro gran estallido de lo que posteriormente se conoció como la gripe española, ¿no? Entonces esta pandemia de influenza se desarrolló de tal magnitud, diezmó parte de Francia, Italia y llegó a España, ¿no? También lo hizo, pero ¿por qué se llamó la gripe española? Porque mayormente se desarrolló, o sea, los medios, se estaba dando la Primera Guerra Mundial, todo estaba muy censurado, nadie quería hablar de bajas, nadie quería mencionar que sus soldados estaban muriendo. Mientras que España sí lo hacía, España no estaba censurada, España reportaba los casos de fallecimiento y informaba al mundo la magnitud de lo que se estaba viviendo en la pandemia. Entonces, se fue conocida por ese motivo como la gripe española, ¿no? Pero hay más nombres que se le dan, pero es la que más se recuerda, ¿no? Como le digo, con mayor mortalidad. Y ya en el año 2009, que duró hasta el año 2010, se da lo que se conoció como la gripe porcina, ¿no? Que inició en México, ¿no? En el año 2009 y tuvo casos confirmados 1.678.817, ¿no? Y fallecieron 19.274 personas, ¿no? Los casos sospechosos fueron 700 millones a 1.500 millones aproximadamente, porque no hay también muchos registros. Llegó a Perú, no tenemos registros como tal. Si hay estudios que se han hecho en hospitales grandes, hay 2 estudios, ¿no? Que incluso han servido para ver cuál era la presentación más frecuente, ¿no? La mortalidad y estas cosas, pero no hay más, no tenemos, o sea, un estudio en general que se haya hecho que cuantifique cuántas personas se afectaron y cuántos fueron los fallecidos, ¿no? Ahora, continuamos. A ver, alguien levantó la mano, ¿sí? Doctor, está presentando porque no se ve nada. ¿No logran ver las diapositivas? No, doctor, se ha quedado en la anterior, la de COVID. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya otro. A ver, vamos a ver. Mi computadora sí está pasando con normalidad. A ver. Ahí sí se ve. Sí, Así es, doctor. doctor. Sí, ya, listo. Entonces la primera diapositiva que les estaba presentando, gracias muchachos. La primera diapositiva que les estaba mostrando era la que hablaba, ¿no? De la gripe española,
¿no? Que habla de en 1918, cómo se desarrollaron, ¿no? Cómo se desarrolló, que fue la más letal de todas las pandemias que han habido, ¿no? Actualmente he estado hablando ya de la última que hemos tenido y mencioné que en los últimos 100 años han habido cuatro, ¿no? O sea, en el último siglo han habido cuatro grandes pandemias, ¿no? La primera que les había mencionado, la del 18, y la del 2009, que es la de la gripe porcina, ¿no? Ambas fueron por H1N1, ¿ya? La definición, ya les había dicho, ¿no? La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de influenza que infectan la nariz, garganta y en algunos casos pulmones. La estructura, vamos a ver aquí, ¿no? Del virus, es un virus de la familia Ortoxoviridae, es un virus ARN de sentido negativo, monocatenario, mide aproximadamente entre 80 y 100 nanómetros y tiene 8 genes que codifican de 11 a 12 proteínas. En su estructura, la H viene de hemaglutinina y la N de neuraminidasa, que son componentes que van a tener, que le van a servir para su fisiopatología, ¿no? Entonces, de aquí viene H1N1, ¿no? Y vamos a ver que hay mayor... ¿qué pasó? Ya. Vamos a ver que se va a ir nombrando según por números, ¿no? H1, H2, N3, así hasta el 18, ¿no? Y el otro hasta el 11, ¿no? Según cómo se haya dado esta mutación, ¿no? Entonces van a ir cambiando las hemaglutininas, pueden ir cambiando, es por eso que se va en la prevención, al final vamos a ver que se usan las vacunas, pero estas van a tener que ir cambiando porque va cambiando también, o sea, este antígeno va a ir cambiando. Entonces se va a tener que ir modificando para buscar con nuevos anticuerpos, ¿no? Entonces la hemaglutinina, su función es la de adherirse al receptor de ácido ciálico, ¿no? El ácido ciálico se encuentra en la célula del huésped y a este receptor se va a unir la hemaglutinina. Posteriormente la neuraminidasa, ¿no? Lo que va a hacer es separar a esta unión, ¿no? Para que los viriones que se van creando queden libres, ¿no? La proteína M es una proteína de ensamblaje de embriones. La M2 implica la desenvoltura viral dentro de la célula y la nucleoproteína ayuda, ¿no? Entre los tres tipos de virus, influenza A, B y C. Entonces, ya que mencionamos aquí influenza A, B y C, existe influenza A, B, C y D, ¿no? Las que causan enfermedades en personas, las que causan la gripe estacional, la que causa es A y B, ¿ya? Y la que causa, vamos a ver que la B causa, si bien es cierto, las epidemias, pero solo en grupos aislados, ¿no? Y la que causa pandemias es la del grupo A. Pero cuando se vacuna al paciente, ¿no? En la prevención, que vamos a ver, como les digo al final, se cubre ambas, ¿no? Tanto A y B. Tipos de influenza. Existen cuatro tipos de influenza, como les había mencionado, A, B, C y D, ¿no? Los virus A y B de la influenza causan las epidemias estacionales, estoy refiriendo. La influenza A son los únicos virus, ¿no? Que se sabe causan pandemias, ¿no? Y las del grupo B ya les mencioné, las del grupo C, por lo general causan enfermedades leves y no causan epidemias humanas. Y las del grupo D están solamente dadas hacia los animales, ¿no? No infectan a los seres humanos. Entonces, la influenza del tipo A, ¿no? Los tipos de influenza A y B, lo que vamos a tratar, la A se va a determinar, ¿no? Hay dos subtipos que circulan, H1N1 y H3N2, ¿ya? Y estos a su vez se van a subdividir en clados y en subclados, ¿ya? Y en la influenza tipo B tenemos ellos por linaje, ¿no? El linaje Victoria y el linaje Yamagata. Les vuelvo a repetir que influenza tipo B más que nada está asociado a pequeñas epidemias, ¿no? Locales. Y la influenza son las que a veces vamos a poder ver las grandes pandemias, ¿no? Entonces, en la influenza tipo A, vemos que se van a clasificar por subtipos, como les había mencionado, H va desde el 1 hasta el 18, o sea, puede ser H1, H2, H3, H4, H5, y la neuraminidasa, ¿no? Del 1 al 11, ¿no? Entonces puede ser N1, N2, N3. Entonces, las que están más
circulando, más que nada son dos, ¿no? H1N1 y H3N2, ¿ya? Ahora, ya habíamos mencionado la función por ejemplo, de la hemaglutinina, ¿no? De la influenza, que es la de enlazar, ¿no? Las glicoproteínas, ¿no? La membrana, adherirse a la membrana celular al receptor de ácido ciálico, ¿no? Del huésped se va a unir la hemaglutinina para posteriormente poder integrarse, ¿no? A la célula del huésped. Y la neuraminidasa, que degrada el ácido ciálico de las glicoproteínas, ¿no? Para poder liberar a los nuevos viriones. La nucleocápside, ¿no? La M1, que es la proteína de nucleocápside, M2, que es proteína integral de membrana, y canales iónicos, ¿no? Y su función es la de adición del endosoma y liberación de las ribonucleoproteínas durante la infección. Y las no estructurales, ¿no? Señal de exportación nuclear. La influenza tipo B son co-circulación de los virus tipo B, ¿no? De ambos linajes. O sea, no es que Yamagata o el Victoria, ¿no? Funciona, pero sí, o sea, en los últimos años lo que se ha visto es que el virus Yamagata ha circulado con mucho menos frecuencia que Victoria, pero están circulando los dos, no uno más, ¿no? Circulan los dos cada año, pero Yamagata circula con mucho menos frecuencia, o sea, los mayores linajes que vemos es el de Victoria, ¿no? A nivel mundial. En la epidemiología, a nivel local no tenemos mucho, lo que nos guiamos es lo que va publicando CDC, ¿no? La CDC de Estados Unidos. Entonces, el rango estimado es de la carga anual, o sea, por año, cómo se han ido dando, ¿no? Desde el 2010 hasta ahora 2023, ¿no? En general, ¿no? Se ha visto como en promedio las muertes van, ¿no? De aproximadamente de 4.900 a 51.000 casos de fallecidos. Los hospitalizados de 100.000 a 710.000, ¿no? Las infecciones que van de 9.300.000 hasta 41.000 millones, ¿no? Es un promedio, ¿no? Porque por años hay años que las epidemias son mayores y hay años en que las epidemias han sido de menor magnitud, ¿no? Pero en los últimos años, contando del 2010 hacia acá, no ha habido ninguna pandemia, ¿no? Solo pequeñas epidemias, ¿no? Que son las gripes estacionales que se dan en otoño y en invierno en cada país, ¿no? Se clasifican tanto en hemisferio norte y en hemisferio sur, ¿ya? Entonces, en la fisiopatología, volvemos a repetir que ingresa el virus de la influenza, se va a adherir al receptor de ácido ciálico, ¿no? A través de la hemaglutinina, ¿no? Una vez que se integra, va a dejar su ARN, se va a replicar, ¿no? Dentro de la célula, va a haber una respuesta inmunitaria, ¿no? Tanto humoral como celular, ¿no? Para tratar de contrarrestar esto cuando llega al pulmón, ¿no? Al epitelio pulmonar, lo que va a haber, o sea, es una gran respuesta inmunitaria en la cual puede producirse una neumonía como tal, no en todos los pacientes, pero sí en alguna parte de ellos va a producir una neumonía en pacientes que tienen ciertos factores de riesgo de hacer formas graves, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay síntomas característicos que se van a presentar que en algunos casos que se puede confundir con el resfrío común, ¿no? Entonces vamos a tratar de deslindar esto, ¿no? Va a haber fiebre, tos, dolor de garganta, rinorrea, mialgia, cefalea, astenia, vómitos, diarrea, ¿no? En Perú, los estudios que se han hecho han visto que el 93% de los pacientes con influenza presentan fiebre, el 92% presenta tos, el 80% presenta dolor faríngeo, un 79% presenta rinorrea, 65% cefalea, un 56% congestión nasal y así sucesivamente, ¿no? Mialgias, expectoración, astenia, congestión conjuntiva, dolor abdominal, ¿no? El periodo de incubación de la influenza aproximadamente es de 2 a 7 días, ¿ya? En este periodo, ¿no? Desde que se ha estado expuesto al contacto. Ahora, la transmisión se va a dar mediante fómites, ¿no? Por fluidos, ¿no? O también por contacto con superficies contaminadas, ¿no?
puede hasta 8 horas vivir en las superficies contaminadas. Entonces, ¿no? Ahora, el resfriado versus la influenza, ¿no? El resfriado, vamos a ver que el síntoma, los síntomas, el comienzo es gradual, mientras que la influenza es repentino. La fiebre en los resfriados comunes es poco frecuente, ¿no? Mientras que en la influenza es frecuente, dura de 3 a 4 días, ¿no? Por eso en algún momento cuando se han dado las epidemias lo conocían como la fiebre de los 3 días, ¿no? Pero sí, aproximado por ahí de 3 a 4 días la fiebre. El dolor es leve en los resfriados, en la influenza es frecuente el, ¿no? El dolor general, ¿no? Y es fuerte. Los escalofríos son poco comunes del resfriado, en la influenza es bastante común, ¿no? Fatiga hay a veces, en la influenza no hay mayor cosa. Los estornudos en el resfriado común es, en cambio en la influenza a veces puede haber, como no puede haber, ¿no? Incomodidad, tos es común en la influenza, en el resfriado es poco común, mayormente es congestión nasal. En el resfriado, la nariz tapada es común, en la influenza a veces. El dolor de garganta es común en el resfriado, en la influenza a veces. Y el dolor, la cefalea, ¿no? Es poco frecuente en el resfriado, en la influenza es común. ¿Ya? La transmisión, bueno, ya habíamos dicho, la transmisión es de persona a persona. El primero, ¿no? Es por gotitas respiratorias, ¿no? Que lo transporta el aire. No suelen seguir flotando, o sea, más de 2 metros, es a menos de 2 metros a corta distancia. El segundo mecanismo es por contacto directo, ¿no? De la persona, ¿no? Con superficies contaminadas o con sus secreciones respiratorias, ¿no? El virus puede permanecer viable, ¿no? Hasta por 48 horas, habíamos dicho, ¿no? En las superficies, ¿no? Entonces, los grupos poblacionales de riesgo, habíamos mencionado que había gente que tenía factores de riesgo, ¿no? Con los niños menores de 2 años, los adultos mayores de 60, mujeres embarazadas, ¿no? Personas con enfermedades pulmonares crónicas, asma, tuberculosis, ¿no? Personas con problemas cardiovasculares, renales, hepáticos, problemas hematológicos, ¿no? Anemia falciforme, problemas neurológicos, ¿no? Problemas con pacientes con diabetes mellitus, pacientes con obesidad, síndrome de Down, pacientes con VIH que tienen la inmunidad, están inmunosuprimidos, ¿no? Pacientes con cáncer, ¿no? Personas menores de 19 años y quienes reciben terapia prolongada con ácido acetil salicílico, ¿no? Entonces, aquí los residentes de casas de reposo u otros servicios de cuidados crónicos, estos pacientes se les prescribirá el tratamiento antiviral de inmediato al ser captado en los establecimientos de salud. O sea, si yo estoy en un brote, ¿no? De influenza, hay bastantes casos, entonces si tengo estos pacientes y tienen sintomatología, no voy a esperar el resultado para yo iniciar el tratamiento. Entonces le voy a dar el tratamiento, a eso se refiere, por eso le pongo como nota solamente en los grupos poblaciones de riesgo, ¿ya? En los demás tengo que confirmar mi diagnóstico. Los signos, ¿no? Los signos de alarma en este caso, ¿no? Hiperpirexia en los niños, ¿no? Una temperatura mayor de 40, o niño con disnea, o con cianosis, o con taquipnia, ¿no? Con rechazo a la vía oral, con deshidratación moderada, ¿no? Con irritabilidad, estos pacientes van a tener que ser hospitalizados, ¿no? Paciente con trastorno de estado de conciencia tiene que hospitalizarse. Y los adultos también, ¿no? El adulto con disnea, con dolor torácico, cianosis, deshidratación moderada, trastorno del estado de conciencia, ¿no? Deterioro agudo de la función cardíaca o descompensación, también, ¿no? Descompensación de la enfermedad de fondo, ¿no? Entonces, estos pacientes también van a tener que ser hospitalizados. Entonces, esos pacientes que se está sospechando o que se haya diagnosticado que tienen influenza, en estos casos tienen que ser hospitalizados, ¿no? Estos son los signos de alarma que le vamos a decir, ¿no? Estos son los signos de alarma, presenta uno de estos, se tiene que hospitalizar. Diagnóstico. Bueno, la definición de caso ya hemos mencionado cuál es, ¿no? Es todo aquel que presenta de manera súbita fiebre mayor de 38 grados, ¿no? Acompañado al menos de uno de los siguientes síntomas, ¿no? Dolor de garganta o rinorrea. Las pruebas que vamos a usar para corroborar nuestro diagnóstico puede ser una prueba rápida de inmunofluorescencia directa e indirecta, ¿no? También puede ser el aislamiento viral o técnicas moleculares como PCR. Las pruebas validadas para el diagnóstico de influenza son las pruebas PCR, ¿no?
o también el cultivo viral, cualquiera de ellas, ¿no? Nosotros hacemos PCR. Si se sospecha de un paciente que tiene influenza, se le pide, le hacen el hisopado y le corren, ¿no? Para PCR. Las imágenes que vamos a ver, ¿no? Van a ser imágenes, ¿no? Con una hiperdensidad, ¿no? Se va a ver ahí que va a haber opacidades. Puede ser en vídeo ilustrado o en algunos casos se va a ver un consolidado, ¿no? Sí, en ambos campos, o sea, va a ser bilateral. Hay que estar también aquí, hay que estar al pendiente porque va, o sea, al ingresar influenza va a dañar el epitelio, ¿no? Tanto pulmonar alveolar, ¿no? Entonces va a dejar abierta la puerta para que ingrese Streptococcus pneumoniae. Entonces el paciente que tiene influenza, en algunos casos tiene comorbilidad, tiene una coinfección con Streptococcus pneumoniae, o sea, te va a hacer una neumonía bacteriana también. ¿Ya? El tratamiento de primera elección es oseltamivir y en el caso que sean alérgicos o haya resistencia a oseltamivir es sanamivir, ¿no? Entonces, ese sería el tratamiento y la prevención está dada por las vacunas estacionales, ¿no? Las vacunas estacionales lo que van a hacer es va a coger tanto los que habíamos mencionado, ¿no? H3N2, H1N1 y va a coger también en lo que es influenza B, tanto Yamagata y Victoria, ¿no? Entonces, con estas va a coger un poco de cada una, ¿no? O sea, de cada una va a cubrir para poder hacer la vacuna y que cubra lo que es eh, la influencia estacional, ¿no? Entonces, va a tener que aplicarse la vacuna cada año, ¿no? Cada año, porque por proceso, o sea, va a ir cambiando, ¿no? La hemaglutinina va a ir cambiando su antigenicidad, ¿no? Su antígeno va a ir modificándose, va a haber un cambio antigénico, entonces va a requerir también de un cambio de anticuerpo, ¿no? Entonces, hacia eso están dirigidas las vacunas en la prevención. Bueno, eso es todo lo que he tenido para presentarles, tanto de COVID-19 como de influenza. ¿Hay alguna pregunta, algún aporte? Doctor, buenas tardes. ¿Podría Buenas. compartirnos, por favor, sus diapositivas? Sí, sí, sí. Yo le voy a dar a sus compañeros a los que están con mi rotación, les voy a pasar las diapositivas de influenza y de COVID, ¿ya? Porque de ahí se van a considerar algunas preguntas, ¿no? Entonces, les voy a pasar la diapositiva. Doctor, una pregunta. En esto del test rápido y la prueba serológica, ¿cuál es la prueba más confiable? En En el test rápido y en la prueba serológica, ¿cuál es más confiable? Estamos, por eso, a ver. Estamos hablando de pruebas rápidas de influenza, No, en esto del COVID-19. del COVID-19. No, no se indican pruebas serológicas. No hay pruebas serológicas indicadas para diagnóstico de COVID-19. Dijimos que las pruebas serológicas son pruebas de tamizaje. Son pruebas de tamizaje. Lo que está indicado son las pruebas, sea PCR o sea la prueba antígeno. Y ¿Ya? eso Que es esas sí más, son diagnósticas, esas sí son son confiables, claro, el PCR es el gol estándar, ¿no? Pero la prueba antígena también tiene gran sensibilidad. gracias, doctora. Doctor, disculpe, en el caso de influenza también el gol estándar es PCR. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, gracias. Bueno, Disculpe, doctor, yo tengo una consulta antes que termine. Respecto a influenza, en las imágenes que se solicita y que podíamos visualizar, ¿puede nuevamente repetir, por favor? para el diagnóstico, Sí. ahí está. Métodos utilizados, prueba rápida, inmunofluorescencia directa e indirecta, aislamiento viral y técnicas moleculares, PCR, ¿no? La prueba validada para el diagnóstico, PCR.
Respecto a la imagen, ¿qué podríamos hallar en un paciente con influenza? ¿Cómo? ¿En la imagen de radiografía? Sí, correcto. No, en la radiografía, o sea, se va a ver lesiones bilaterales, ¿no? O sea, se va a ver consolidados bilaterales. No es como el COVID que tiene un patrón así definido, claro, ¿no? Que por ejemplo, en un primero era así intersticial, posteriormente crazy paving, y después ya se venía la fase de consolidación como tal. No, aquí, si bien es cierto, va a haber consolidados bilaterales, ¿no? Pero no hay un así específico, un patrón, ¿no? Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta en la radiografía de pacientes que presentan COVID, ¿puede haber lesiones cavitadas en forma de espirales? ¿O cómo se va a observar? No, como les había mencionado, o sea, la radiografía no hemos usado nosotros aquí en Perú, ¿no? Pero la radiografía para COVID-19 no está validada, ¿ya? Lo que sí podríamos decir es que se veían lesiones algodonosas, ¿no? O sea, había una neumonía bilateral con lesiones algodonosas con consolidados bivasales, ¿no? Pero jamás se ha visto cavitaciones, ¿ya? No había cavitaciones, pero para hacer estudios así, no, la indicación es tacar de tórax, ¿ya? Los estudios se han hecho con tacar de tórax y en base a eso se trabaja. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, se les agradece, chicos, por su tiempo y nuevamente reitero las disculpas del caso, ¿no? Eso escapa a mis manos, vamos a tratar de corregirlo con el doctor Félix para que no suceda nuevamente, como lo ideal sería que nos brinden un link que se pueda usar todo el mes y con capacidad ilimitada, ¿no? Entonces simplemente se va usando diariamente a tal hora, ¿no? Sería interesante, se lo voy a plantear. Que tengan buenas tardes, muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Buenas Hasta luego, Gracias, doctor. doctora.